Si al principio de la Guerra Civil Española las tropas golpistas del general Mola se hicieron con relativa facilidad con el sur y el centro de Córdoba, la zona norte de la provincia, por el contrario, se les acabó atragantando por completo. Hasta tal punto fue así que tanto el Valle del Guadiato como el de los Pedroches, con sus vaivenes y altibajos, fueron comarcas que se mantuvieron fieles a la República prácticamente hasta el final de la contienda. La zona norte de Córdoba se estabiliza al frente de guerra. Aquí digamos que todo el norte, las comarcas del Guadiato y los Pedroches, para el verano del 36 han mantenido su lealtad a la República. Luego los franquistas se hacen con la cuenca minera de Peñarroya, que eso lo desarrollan en octubre, y claro, quedan separadas ya las dos comarcas entre el Guadiato, que lo han ocupado los franquistas, y los Pedroches, que se mantiene con la República. Eso significa que en buena parte de los pueblos del norte cordobés la guerra estaba literalmente a sus puertas. Se veía y se sentía, y se sufría también entre la población civil. Los combatientes soportaban condiciones difíciles propias del frente: hambre, frío, calor, carencias, piojos y mucho barro en las trincheras. En primera línea faltaban alimentos y abundaron las enfermedades derivadas de la falta de higiene continuada. Una situación aún peor fue la que vivieron los presos capturados por cada uno de los bandos o la migración masiva de la población de los pueblos cercanos al frente. La miseria se extendió no solo por el frente, sino por todos los pueblos del país. Cuando llegó la guerra, mi padre tenía 17 años y tenía dos hermanos mayores, otro con 20 y otro con 22, que se lo llevaron a la guerra. Y al poco vino, el de los 20 años vino herido con un tiro en la cabeza, todo el lado paralizado, todo el lado izquierdo paralizado, y el de los 22 años no vino. Consuelo Torres Murillo, hija de Juan José Torres, recuerda a sus 94 años con una claridad envidiable muchos de los acontecimientos vividos en los Blázquez durante una guerra que se hizo larguísima y que terminó con su padre encarcelado tras una condena en consejo de guerra de 30 años. Que sentimos que venían los fascistas, y entonces nos fuimos a la Granada, a un cortijo que le decían la Granada, y allí estuvimos muchos tiempos. Pero empezaron a venir batallones de soldados y dos tanques que le decían Felipe y la Leona. El avión que pasaba le decían la Pava, y tiraban bombas y teníamos que salir corriendo y meternos debajo de donde podíamos, en los olivos, en los chaparros, a hacer de noche. Unos años en los que se paró el tiempo, una época en la que la vida giraba por completo en torno a la guerra, a la supervivencia y a la resistencia. Pero en las comarcas de los Pedroches y del Guadiato, pues claro, hay una presencia constante porque el frente está muy cerca, los soldados están residiendo en las zonas de retaguardia, se bombardean esas poblaciones, todo sirve para abastecer al frente, hay que darle de comer, hay que buscar recursos para abastecer a los soldados. Entonces, claro, es una zona donde la guerra está evidentemente presente y se sufren sus consecuencias en todos los sentidos, ¿no? A todo este dolor hay que unirle que los familiares sufrieron no solo la ausencia de sus seres queridos, sino el miedo constante por su muerte y el temor de no saber con certeza qué había sido de ellos. Vino uno de aquí, un pueblo cercano, y se enteraron los abuelos que habían muerto en Castellón de la Plana. Pero no han podido nunca saber dónde, en Castellón, pero nunca han podido saber dónde. No tenemos ni idea. Me gustaría saberlo, más que por tenerlo y cambiarlo, no, porque esté donde esté seguro que está con sus amigos, con sus compañeros, pero es por saberlo dónde está. No lo sabemos, aunque sí mi padre siempre me dice que fue muy extraño, porque no hubo parte de guerra que murieran enfrente, ni se ha visto nada de eso. Y hasta no hace mucho, hasta poco tiempo antes, pues parece que tuvieron noticias, alguna carta o alguna foto o algo. Por eso, ya saberlo cómo fue, pero por lo menos saber dónde está y que no se olvide esto. Fue una guerra cruel. La figura del desaparecido, personas de las que no existe constancia en ningún sitio de su defunción, fue muy abundante tanto en la guerra como en la posguerra. De hecho, era muy difícil contabilizar las bajas en la batalla. En ese contexto de un combate, del fragor de la batalla, de una lucha donde evidentemente está en una situación totalmente anómala,
nadie o casi nadie, muy pocos eran los que se podían parar a recoger datos o a documentar la muerte de esa persona, que lo hacían, en algunos casos se hacía, no sé, conocido, yo qué sé, pues enterraban algunos, eso ya después de la batalla, ¿no? Se enterraban en un papelito, en una botella, o sea, perdón, dentro de una botella un papelito con el nombre de esa persona o un papelito guardado en la ropa. Es decir, algo que ellos dijeron, bueno, pues esto quizá algún día sirva para identificar quién es este cuerpo, este cadáver. En el mejor de los casos, lo que se hacía en el frente era amontonar a los fallecidos para quemarlos o los enterraban en las propias trincheras que ya no se iban a usar. Un ejemplo de lo que supuso el conflicto bélico en esta parte de Córdoba es la ingente cantidad de vestigios y testimonios de la guerra esparcidos a lo largo y ancho de sus campos y que aún hoy en día son visibles en forma de trincheras, nidos de ametralladoras, fortines, puestos de mando o búnkeres. Y es que los hombres y mujeres jóvenes no podían controlar su propio destino. Toda su vida y su futuro inmediato dependía por completo de acontecimientos ajenos a ellos. Como él se lo iban a llevar a la guerra y vino ese hermano herido, pues le dieron una prórroga de 5 meses. Y luego, cuando ya llegó esos 5 meses, se los llevaron a Guipúzcoa, a Rentería, a un batallón de trabajadores. Yo lo que mi padre me contaba. Tras la ocupación por las tropas franquistas, en noviembre de 1936, comenzó en los Blázquez una práctica de represión totalmente arbitraria que terminó en el fusilamiento de 16 campesinos que realizaban sus faenas en el campo. Fue el principio de una época para olvidar. Los campesinos fueron llamados al cuartelillo de Falange para interrogarles y terminar fusilados en 2 tandas de 8, los días 12 y 15 de noviembre. El 12 de noviembre, fuerzas republicanas extremeñas intentaron recuperar los Blázquez, pero a su encuentro salió una pequeña columna desde Peñarroya, rechazando a los republicanos y causándoles, según fuentes franquistas, más de 30 muertos, entre ellos un oficial y un sargento. A su vez, los falangistas sufrieron varios heridos y 5 muertos. En abril de 1937, el pueblo de los Blázquez sería recuperado por las tropas republicanas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los republicanos por conservar el pueblo, el 25 de enero de 1939, la 40 División se apoderó de los Blázquez definitivamente. Muchos de esos municipios del norte de Córdoba, de hecho, cambiaban habitualmente de bando a medida que el frente avanzaba o retrocedía. Una delirante situación de esquizofrenia que llevaba a esta lucha a extremos casi hilarantes del absurdo, enlazados con el horror generalizado de familias divididas. Yo conozco a uno, bueno, lo conocía porque el hombre murió ya hace años, que ahí en donde son las aguas agrias, ahí en Villarta estuvo en el mismo día los 2 bandos. Estábamos en Villarta, tirando para acá porque venían los azules por ahí, nos ganaron y me pusieron un fusil en la mano otra vez, ahora tira para allá. ¿Tú te crees que eso es? Mi padre socialista, de hecho cuando entró la democracia lo primero que fue ir a sacarse el carnet de socialista. Mi padre, yo sé que si no le hubiera tocado en la zona de roja, como se llamaba antes, hubiera desertado. Fatal, lo pasaron fatal, abriendo zanjas y abriendo trincheras y no comían. Bueno, vino el pobre con una foto que mi madre luego hizo cachito y luego lo pegó a mi madre porque vino de pena. Finalmente, con la rendición de la República, todo el norte de la provincia de Córdoba cae también en manos franquistas, después de una cruenta contienda que deja sobre el terreno unos 8.000 muertos directamente en combate. El bando vencedor se encuentra ahora con un nuevo y acuciante problema al que afrontar de forma inmediata. ¿Qué hacer con los grandes bolsas de prisioneros que se cuentan por millares? Pues todos los soldados republicanos que estaban en el frente son cogidos prisioneros en masa. Por ejemplo, en la zona norte, el 8º Cuerpo de Ejército y otros que estaban son en masa hechos prisioneros y claro, hay que buscar inmediatamente sitios donde recluir y donde meter a esa enorme cantidad de prisioneros que ronda las varias decenas de miles porque claro, estaban ocupando una línea de frente inmensa. Uno de los sitios, bueno, ahí se cogen cortijos, corrales, conventos, edificios antiguos, cualquier sitio vale para recluir a los prisioneros. Los franquistas echaron mano de su espíritu pragmático y muy pronto numerosos prisioneros rojos llenaban campos de concentración improvisados en localidades como Los Blázquez, La Granjuela y Valsequillo, donde se concentraron miles de hombres en condiciones infrahumanas durante la primavera de 1939.
Si el primero que puso en marcha campos de concentración fue Hitler nada más llegar al poder en Alemania en 1933, la España de Franco llevó esa necesidad de encarcelamiento masivo y control del enemigo mucho más allá, hasta el punto de que levantó por todo el país cerca de 200 campos, entre estables y provisionales. Una cifra reflejo de su carácter obsesivo y que superó con creces a todos los demás regímenes totalitarios europeos juntos. Valsequillo, Los Blázquez y la Granjuela, claro, esos pueblos que habían sido tan castigados durante la guerra porque habían sido ocupados y desocupados sistemáticamente por uno u otro de los contendientes, habían sido bombardeados, se había combatido incluso en el interior, claro, estaban totalmente hechos polvo y la línea de frente está tan cerca de ellos. Lo que se hizo, la orden que se dio es alambrar esas localidades y meter dentro a los presos. Se trata sencillamente de quitarse de encima un problema y los golpistas estimaron que aquellas personas no merecían un trato mejor. Prácticamente los abandonaron a su suerte en el interior de esos pueblos fantasma, transformados en improvisados campos. En ese tiempo se llevó a cabo la clasificación de los presos para después decidir qué hacer con ellos. Lo único que podían hacer estos hombres era simplemente morir o esperar a que se juzgara su destino. Lo vallaron con un alambre de espino y con una gran cuneta que, según testimonio de mis abuelos, lo hicieron los llamados zapadores, que hacían lo que eran las trincheras, entre otras cosas. Entonces ahí en ese campo de concentración hubo personas de todas partes. Entonces venían al centro del pueblo y los piojos que tenían se iban viendo por las paredes donde se sentaban. No se sabe con exactitud cuántas personas pudieron convivir penosamente en los 3 campos de concentración del norte de Córdoba, aunque hay historiadores que elevan la cifra a unos 21.000. En cualquier caso, no dejaban de ser miles de hombres que solo tenían como único refugio los pocos chaparros que permanecían en pie, porque la destrucción no dejó apenas techos intactos y debían guarecerse como podían a la intemperie. Para sobrevivir se mantenían con lo que tenían a mano, y a veces los que tenían más suerte, con lo que sus familias les podían entregar. En esas ocasiones sus allegados se quedaban sin comer con tal de que el prisionero prolongara un día más su vida. Esta situación de los campos de concentración fue provisional y para finales del 39 o principios del 40, los prisioneros que seguían vivos comenzaron a trasladarse a otros sitios, batallones de trabajadores o campos de concentración más estables como el de Castuera. Al terminar la guerra, los vecinos que habían huido en masa de municipios como Los Blázquez volvieron a un pueblo casi inexistente. Cuando vinieron, las casas estaban totalmente abandonadas y estaban destruidas, y cuando venían pues se metían a donde podían. La alimentación básica que tenían pues era la que les podía dar el campo. Pues verdolaga, cardillo, berro, luego bellotas en el tiempo de la bellota, pan de centeno. Mi abuelo me contaba que esta plaza donde estamos fue construida con los escombros de las casas que estaban derrumbadas. Tras desmantelarse los campos de concentración, la estampa que mostraba Los Blázquez, al igual que la de Valsequillo y la de la Granjuela, era realmente desoladora. Eran auténticas ruinas, reflejo de un país que se había pasado 3 años desangrándose con saña. La casa de mi padre fueron saqueadas por 2 señoritas que no las voy a mentar por educación. Las 2 señoritas se llevaron las mantelerías de mi madre y la cubertería que era de plata, y cuando iban por la calle se le cayeron 2 o 3 cucharas y las vecinas lo vieron y se lo dijeron a mi madre cuando vinimos de la guerra. De todos modos, era el momento de comenzar con la reconstrucción y la vuelta de los vecinos, para quienes la pesadilla no había acabado todavía. Lo que vino después en esos municipios siguió siendo un sinsentido, repetido hasta el hastío en todos los pueblos españoles durante la posguerra. Represión, muerte, abusos, castigos e injusticia. Mi padre, cuando salió de la cárcel y vino a Los Blázquez, le contaba a mi madre que pasaban mucho miedo de noche, porque a medianoche sonaban los cerrojos, cogían a 4 o 5 presos y se los llevaban a los camiones y se los llevaban a matarlos. ¿Y por la mañana cuando se levantaban? Y por la mañana cuando se levantaban, echaban a ver los hombres que faltaban, los compañeros que faltaban. El silencio, el desprecio social,
la marginación social o la obligación eso de tener que agachar la cabeza a la humillación, claro, eso es quizá menos cuantificable, pero claro, eso es una cosa que está ahí en la posguerra, que está presente y que hay cientos de personas que crecen en ese ambiente y que luego eso desde luego es que lo llevan metido en el alma. Un miedo que estaba totalmente justificado, puesto que cualquier actuación o cualquier comentario desacertado o malinterpretado te podía costar la vida o traerte graves consecuencias. Me viene a la mente un ejemplo que pasó en Pozo Blanco, que era en un partido, no sé si, no recuerdo bien, creo que era Unión Soviética-España. Uno de los que jugaban era la Unión Soviética, no sé si el otro era español o sí, pero bueno, en fin, había un partido y en un bar, pues creo que ganó España y uno de los que estaba allí dijo, pues se merecía haber ganado la Unión Soviética porque ha jugado mejor. Y claro, eso fue interpretado como que ese era un comunista rojo peligroso y se lo llevaron al cuartel y lo apalearon por ese comentario. Y aquí había un capitán bastante serio. Y vino mi madre y las vecinas le dijeron que había cogido a una, no sé si porque en aquello entonces se usaba mucho azul y rojo. No había otros colores. Sí. En aquello entonces no había nada más que azul o rojo. Y yo no sé si la mujer fue por eso, pero no solamente a las mujeres, a los hombres todos los días. Todos los días tenía que tener un par de ellos, pelado al cero, hartado de aguantar y al calabozo. De nuevo adoctrinamiento y violencia de la mano. El régimen mostraba a quienes tenía bajo su yugo los nuevos rostros del sistema para mantener un férreo control de los cuerpos y de las almas. La Guardia Civil y los poderes del régimen coartaron la libertad de movimiento, pensamiento y creencia a base de golpes que llegaban a la menor sospecha de disidencia o ateísmo. De esa sombra no se libraba nadie. Cuando aparecieran los guardias civiles normales, la gente se echaba a temblar. Yo los he visto y mi madre casi se metía en la cama. Lo que pasa es que mi padre debajo de la cama, cuando los veía venir, y eso que tuvo en la derecha, que tuvo que huir de Fuentevejuna e irse para Belarcasa, que era donde el dueño de la finca, ¿sabes? Y mi madre, siendo de derecha, viendo la Guardia Civil, casi se metía en la cama. Lo que pasa es que mi padre la llamaba. La enemistad entre la izquierda y la fe católica, ya profunda antes de la contienda, se hizo luego abismal durante el franquismo. La Iglesia de la época, aliada del régimen, controlaba la educación y la doctrina y también se imponía a través del miedo. Más si cabe en pueblos pequeños como los del norte de Córdoba. Mucho miedo que se le tenía al que llevaba uniforme y a los curas. A los curas se le tenía más miedo que a los que tenían uniforme, ¿sabes? Yo por eso nací ateo y me moriré ateo. En ocasiones se llegaron a cometer actos de vileza notoria al amparo de la autoridad moral y religiosa que envolvía en la época al estamento sacerdotal y que acabaron ocultándose bajo un pacto de silencio para que no salieran a la luz. Mi hermana se la llevaron ellos, los dueños de la finca se la llevaron a Fuentevejuna para que estudiara para hacer la comunión, como a mí me metieron en el colegio para hacer la comunión. Las monjas tenían su propio cura. Pues ese señor cura, que yo tengo los nombres de esos años, de los que pudieron estar en esos años ahí, uno es un tal Vicente, me parece. Bueno, pues con unos 8 años la violó. Con un poquito menos de 9, mi hermana tuvo un hijo. ¿Sabes lo que hicieron? Que por eso te he dicho que a lo mejor mi madre estaba llorando por eso. Porque era un deshonor para ellos que un cura hubiera hecho eso con mi hermana. Ellos, los dueños del mundo, nadie se podía enterar de que una niña que no era ni suya siquiera, la había embarazado el cura. ¿Y sabes lo que hicieron? Coger el niño y llevárselo a Madrid. ¿Y sabes lo que hicieron después? Meterlo a cura también. Fue bestial para la familia de ellos, porque fueron una familia, se decantaron enseguida por la República, por el Partido Socialista, fueron de los principales, y entonces parece ser que no estaban muy mal, era que más bien tenían, en fin, no que fueran ricos, pero tenían para vivir con lo suyo y eso, y parece ser que mucha gente del pueblo pues eso no lo aceptaba. Y perdieron sus propiedades, ¿no? Pues sí, de hecho, en una de las que se perdieron, se recuperó hace unos años.
El peso de todos estos años, los de la guerra civil y de la posterior represión franquista, que duró prácticamente 40 años hasta la muerte del dictador, sigue presente en los municipios pequeños como los del norte de Córdoba, con una sensación de injusticia que se acaba enquistando. Y si bien el odio inicial termina por adormecerse con el tiempo, la verdad es que no hay quien arranque de la memoria el horror de la irracionalidad a la que es capaz de llegar el ser humano. Pueblos como los Blázquez, Valsequillo y La Granjuela, que dibujan sobre el mapa un improvisado triángulo en el rincón más occidental del Guadiato, pueden ser símbolos de destrucción o ejemplos claros de recuperación después de haber resurgido literalmente de sus cenizas. Pero para que las heridas terminen cicatrizando del todo, la realidad de todo lo que ocurrió debe recuperarse para devolver la dignidad a todos los que perdieron la vida y sufrieron la devastación provocada por la injusticia.